grabando pues los conversatorios y los estamos subiendo al canal de YouTube de Asinch, donde quedarán disponibles también pues para todas las personas que quieren conectarse y el horario no les sirve, porque bueno, recordar que este conversatorio hace parte de un proceso formativo en el marco de la beca de comunicación y territorio que Asinch ganó el año pasado y a partir del cual estamos realizando nuestro proyecto Obligadas, que es un proyecto que busca reconectarse con esa red de sentires y de afectos que se forma a partir de la defensa del territorio en el Pacífico y esas maneras particulares como las personas en el Pacífico pues se relacionan con su territorio. Entonces, después de este proceso formativo que tendrá una duración más o menos de 2 meses y medio, daremos paso a una serie de laboratorios creativos donde apoyaremos en la construcción de 5 contenidos audiovisuales que pueden ser pues de cualquier formato, digamos de todos los que también hemos explorado en este proceso de comunicación, puede ser escrito, podcast, algo audiovisual, fotografía, texto, y pues dependerá también como de la calidad de la propuesta, pues porque va a ser, digamos, va a haber un proceso de selección previo a esta creación. Entonces, pues recordar un poco el propósito que nos convoca hoy y es el cómo comunicarse desde el Pacífico para el Pacífico, la importancia también pues que tienen los cultores y las cultoras que nos acompañan hoy en esa labor y cómo desde la cultura pues es supremamente importante que desde ese sector pues comuniquemos no solo lo que hacemos, sino también esa defensa por el territorio. Entonces, pues hoy nos acompañan unos personajes increíbles y con muchísima experiencia en este campo. Entonces voy a tomarme el atrevimiento pues de leer un breve perfil que tenemos de cada uno de ustedes para que los y las conozcan quienes nos están viendo ahorita en este momento. Entonces, bueno, en primer lugar, quien nos estará ayudando a moderar este espacio es Saulo Guerrero, quizás muchos de ustedes ya lo conozcan. Él es comunicador, periodista chocuano, egresado de la Universidad de Antioquia. Ha estado vinculado al sector público por más de 9 años como comunicador corporativo, relacionista público y actualmente labora en Radio Nacional de Colombia como productor de contenidos para el departamento del Chocó. Se especializa en cultura, cambio social, medio ambiente, artes y turismo. Es becario de Potencia Pacífico de la Corporación Manos Visibles y cursa la maestría en Gestión Cultural y Producción Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y bueno, tenemos 2 grandes mujeres que serán nuestras invitadas y nos hablarán un poco más de sus proyectos, de lo que han venido trabajando en estos últimos años. Ellas son Vanessa Márquez y Jenny Cuestas. Entonces, bueno, Vanessa es periodista de la Universidad de Antioquia, emprendedora, becaria también de la Corporación Manos Visibles para la Maestría de Gestión Cultural y Producción Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y también es directora y fundadora de la revista Vive Afro, un medio masivo de comunicación y empresa creadora de contenidos digitales que trabaja por la visibilización, respeto y reconocimiento de la comunidad afro y con la cual ha generado reconocimientos locales y nacionales, posicionando este medio como líder en las temáticas afrocolombianas a nivel nacional. Y Jenny Cuestas, directora y productora de cine y televisión, activista afrochocuana, gestora cultural, es directora y co-creadora de Solidarity Labs, Afrocolombia y de Skylight, que une activistas, cineastas, líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Además, es directora y fundadora de Cimarrón Producciones, una productora cinematográfica con enfoque étnico, social y ambiental, liderada por mujeres negras interdisciplinarias, que logra un trabajo articulado con organizaciones de derechos humanos en Colombia y entidades del gobierno, creadoras de la muestra audiovisual Cobra, cine orgánico afrodiaspórico, tejiendo un diálogo desde la cinematografía y la diáspora africana. Jenny además ha trabajado con colectivos de mujeres negras por medio del respeto y la estética afronatural. Codirigió y fue directora creativa del documental transmedia Ese pelo tuyo. Trabajó para la CEA, Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la Secretaría de Educación. También trabajó en televisión abierta en el canal Capital como realizadora de la serie
somos como somos. Entonces, bueno, sin más introducciones, es un honor para nosotros como equipo de la Tambora Mágica contar con su participación y también para todas las organizaciones pues, representadas en los líderes y lideresas que nos acompañan ahorita, poder escuchar su perspectiva en torno a la comunicación, la importancia, pues, y escuchar su experiencia de vida y los riquísimos aprendizajes que tenemos por aprender. Entonces, pues sin más, le doy la palabra a Saulo, que va a moderar este espacio. Y pues nuevamente bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Bueno, muchas gracias, Juliana. Gracias por la invitación a ti, Ana María. Estoy muy feliz de estar hoy aquí moderando este conversatorio con dos grandes mujeres, con dos grandes referentes de la comunicación afro en nuestro país. Y pues también aquí viendo esta cantidad de cuadritos veo algunos rostros conocidos y siempre es satisfactorio poderlos saludar a todos en este espacio. Y bueno, vamos al grano, como decías tú, Juliana, y pues les quiero contar, ya tú lo habías mencionado, pero quiero enfatizar en esta parte, y es que obligadas narrativas transmedia que nos conectan con el territorio es una propuesta, ¿cierto? Es una valiosa propuesta del proyecto organizado, perdón, por Asinch y la Tambora Mágica. Obligadas es un proyecto que nace a partir de la beca de comunicación y territorio otorgada por el Ministerio de Cultura y que llega para potenciar el laboratorio de investigación, creación, El Pulso nos une. Este proyecto nace de un interés por las ecologías afectivas propias del Pacífico colombiano, como esas maneras particulares en la que los afectos y sentires se movilizan en pro de la defensa y la conservación del territorio. En ese nos convoca hoy aquí en este conversatorio obligadas narrativas transmedias que nos conectan con el territorio. Saludamos a todas las personas que están en Tadó, Certegui, Nuquí, desde Quibdó, desde Ismina, Medio Atrato y otros lugares que efectivamente sabemos que están conectados aquí, pendientes de lo que vamos a aprender en este espacio. Pues yo saludo a Jenny Cuesta, un saludo muy especial también para Vanessa Márquez, dos mujeres a las que admiro profundamente, dos mujeres a las que vengo siguiéndolas de un tiempo atrás en esas iniciativas que vienen liderando para visibilizar la causa afro en nuestro país. Y pues hoy vamos también a conversar de muchas de las cosas que han aprendido en su proceso cada una. Las conozco y las tengo muy cerca porque estamos estudiando juntos una maestría espectacular en convenio con la Corporación Manos Visibles y la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la ciudad de Bogotá, como es la maestría en gestión cultural y producción audiovisual. Entonces, sin más preámbulos, ya igual Julián había hecho una breve introducción de cada uno de nosotros en este conversatorio, pues hay cosas que se le escapan a Juliana, hay cosas que se me escapan a mí, y pues quiero comenzar por preguntarle a Jenny Cuesta. Vamos a hacerlo en orden ortográfico. La H está primero que la B pequeña, entonces vamos a preguntarle a Jenny Cuesta que nos cuente más sobre ella. ¿Quién es Jenny Cuesta? Y luego de que nos cuente quién es Jenny Cuesta, ¿cuál es su organización? Bienvenida, Jenny. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Este proceso también que yo creo a todos nos conecta de una u otra manera. Y para mí es un privilegio y un orgullo estar aquí de la mano también de Ana María, Juliana, que ha estado ahí en toda la parte de coordinación de este proceso también, y pues por supuesto de ti, Saúl y Vanessa. Me siento de verdad muy, muy afortunada de seguir compartiendo estos espacios donde realmente los afectos y el encontrarnos nos reviven, nos hacen recordar que estamos haciéndolo. Bueno, pues ya creo que Juli dio una introducción bastante contundente. Pero nada, pues, ¿quién es Jenny? Yo creo que en este momento me estoy identificando cada vez más como una mujer negra, como una mujer que en este tiempo ha intentado ser feliz. De pronto, como que, pero Jenny, pero ¿para qué nos mete este tema? Pero creo que parte del proceso y del proyecto de vida que he tratado de construir ha sido el de ser feliz, el de estar donde amo estar, el de hacer lo que me gusta hacer, el de cerrar cosas cuando no hay que cerrarlas,
y en ese tiempo eso ha llevado a que Cimarrón Producciones, que es la organización que dirijo y que fundé, cada día tome más fuerza y se reconozca, ¿cierto?, en el lugar de enunciación en el que está, ¿cierto?, como una productora de hacer la diferencia, que quiere ser un referente, y creo que ese es el término que hoy a todos nos acuñe, ¿no? Y es ser unos referentes para que otros y otras puedan avanzar y puedan seguir adelante. Entonces yo creo que ahí. Muy bien, Jenny. Gracias, Jenny, por esa respuesta. Ahí, Jenny, quiero destacar dos cosas de tu intervención y enfatiza mucho en el tema de la búsqueda de la felicidad y en ser referente desde el trabajo que viene haciendo en Cimarrón Producciones. Bueno, es el turno para ti, Vanessa, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a Saulo, buenas tardes a Ana, Juliana, muchísimas gracias por esta invitación. Como lo dijo Jenny, también me siento muy feliz de estar aquí en este espacio, saludándolos a ustedes, saludando a las personas que nos acompañan, hermanos que están en municipios y corregimientos del Chocó, una tierra a la cual amo profundamente. No nací allá, pero mi mamá es de allá, de Condoto, y bueno, estoy casi que obligada justamente a este territorio, y creo que es una de las motivaciones que tengo para hacer lo que hago. Básicamente, no quiero hablar del perfil profesional porque ya Juliana lo mencionó. Yo soy una mujer apasionada, emprendo desde hace mucho tiempo, o sea, empecé como desde los 15 años y he vendido de todo. En la vida he vendido, se pueden imaginar, hasta ropa, hasta confites en la universidad. Entonces siempre he tenido como el espíritu emprendedor en mí, y eso me ha llevado a transitar por diferentes lugares, a transitar por diferentes experiencias, pero llega una época en mi vida que entro a la universidad, entro a estudiar periodismo y me encuentro con unas dinámicas de los medios de comunicación que hacen que me motive a generar un medio digital que tenga que ver con las temáticas afro, que visibilice esos temas que están alejados de los grandes medios de comunicación. Fue así como creé en el año 2013 la revista digital Vive Afro, que fue el resultado de mi trabajo de grado, y posteriormente, digamos que por la determinación también de construir esto como un proyecto de vida, pues se fue creciendo y ha llegado hasta estos espacios que jamás pensé que fuera a llegar. Entonces me siento muy feliz, muy orgullosa también de poder compartir estas experiencias con ustedes, porque siempre pienso que lo que uno vive puede servir para que otros también aprendan, para que otros de pronto no tropiecen como uno lo ha hecho. Y bueno, para que la comunicación, el periodismo, la generación de contenidos, pues tenga una conciencia también muy identitaria y que esté muy alineada también a las realidades del territorio. Para finalizar, soy mamá de una pequeñita hermosa que se llama Allison, y por la cual también hago lo que hago porque quiero que ella se sienta orgullosa de ser negra, cosa que muy seguramente algunos de nosotros, sobre todo quienes nacimos en la ciudad, no crecemos con esa identidad, no crecemos con ese arraigo. Entonces quiero que ella, y desde la crianza y las enseñanzas que le estoy dando, quiero que ella tenga totalmente ese orgullo por lo que es. Entonces, a grandes rasgos, esto soy, y la revista es lo que les acabo de contar, un medio de comunicación digital que se encarga de visibilizar todas las temáticas de la comunidad afrocolombiana. Muchas gracias, Vanessa. Ahí también dice unas palabras claves como son identidad, como es el tema de compromiso con el territorio, y pues ahí también usabas el término que nos convoca hoy, es estar obligada al territorio del departamento del Chocó. Si bien no naciste en el Chocó, pues sí tienes muy presente de que tus ancestros y tus ancestras pertenecen a este territorio y hay cierto compromiso allí en la labor que tú realizas y esa conciencia también de desde dónde estás comunicando, desde dónde estás emprendiendo. Yo en las dos noto un común denominador, y es que ambas han andado muchos territorios, ambas, bueno, tú contabas que has vendido hasta ropa, me imagino que Jenny también ha hecho múltiples cosas, y la vida lo va poniendo a uno en diferentes escenarios, y uno, siento yo que uno entiende cuando está en diferentes escenarios de que lo que le pasó antes le pasó por un motivo. Si a uno no le hubiera pasado lo que le pasó antes,
seguramente no fuera quien es y no estaría haciendo lo que hace en este momento. Y mi siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Por qué ustedes deciden hacer un ejercicio de comunicación casi que político, con esa conciencia, con esa identidad? Encontraron una necesidad, encontraron un vacío de alguna forma en la manera en la que se estaba comunicando sobre los territorios, los diferentes medios masivos. ¿Por qué? Y voy a la pregunta. ¿Por qué es importante comunicar desde el territorio con esa conciencia y con esa identidad de la que ustedes vienen a hablar? Bueno, creo que ahí Piensen. arranco. ¿Sí? Listo, Jenny, dale tú. Listo. Pues yo creo que tú has dado como un punto importante de introducción al tema, ¿cierto? Del por qué es importante narrar, y hablabas un poco de cuáles son esos vacíos, ¿no? Que hay, que existen, que de una u otra manera, tanto Vanessa y como muchos de los que estamos aquí identificamos. Y es ahí donde nace esa necesidad de hacer las cosas, ¿cierto? Es cuando yo no encuentro un espacio, es cuando yo digo, hay algo que no está funcionando bien, ¿cierto? Hay algo que está faltando. Algo muy curioso que me pasó a mí, ahorita que Vanessa hablaba un poco de, bueno, como proyecto de grado, a mí me sucede esto del proyecto antes de graduarme, pero me sucedió fue porque en medio de estar estudiando la carrera, ¿cierto? Día tras día me daba cuenta que estaba en un espacio donde no me encontraba, donde yo no me encontraba. Y yo termino transitando con todos esos movimientos movimientos activistas aquí en Bogotá, porque yo estoy ahorita en la ciudad de Bogotá, aunque mi ombligo está en el Pacífico. Termino acá en Bogotá por cuestiones, yo le digo que es para mí de desplazamiento. Yo siempre le he dicho que es como una condición casi de desplazamiento. Después les cuento el por qué. Pero tomo la decisión de dejar la universidad. Yo digo, venga, voy a parar un momentico, y me pongo con mi hermana, nos subimos en una travesía de empezar hasta armar marchas, ¿no? Entonces armábamos marchas y, mejor dicho, estábamos en el movimiento 100%. Pero yo decía, bueno, ¿qué hago con este sentimiento, cierto? ¿Por qué no me encuentro en la pantalla? ¿Por qué me siento tan incómoda con la academia? Y era una incomodidad constante. Entonces, estando en ese proceso, me doy cuenta que cuando yo empiezo a narrar desde lo que yo estoy sintiendo, llamémosle el territorio en este momento, mi vida, ¿cierto? Mis necesidades como mujer negra en una ciudad como Bogotá, en una ciudad evidentemente clasista y racista. Me doy cuenta que hay unas narrativas que empiezan a emerger muy interesantes y que desdibujaban un poco el modelo que me estaba marcando o me estaba imponiendo la academia, ¿cierto? Entonces ahí es donde dice Cimarrón Producciones, tenemos que hacerlo, porque nunca he trabajado de manera sola, me ha gustado trabajarlo en colectivo. Entonces, parte de la importancia de comunicar, ¿cierto? Es, uno, saber que lo que pasa en el territorio, ya sea a nivel personal, y lo personal, como sabemos, es político, a nivel territorial, ¿cierto? Debe tener unas narrativas propias, son propias, que a mí no me lo entregaba ni la academia, ni me lo entregaba la ciudad. Entonces, la importancia radica en que yo hablo desde mis necesidades, ¿cierto? Desde lo que yo soy, desde lo que a mí me identifica como persona en el mundo, y en este caso como mujer y como mujer negra, que yo puedo narrar mi historia, puedo narrar lo que me apasiona. Entonces, cuando eso sucede, nacen estos procesos como lo son Obligada, ¿cierto? Nacen estos procesos maravillosos que lo que hacen un poco es decirnos, hay narrativas propias, ¿sí? Entonces, yo creo que partiendo desde ese concepto, Saulo y toda la gente que nos escucha hoy, es importante que sigamos buscando, y me gustó mucho lo que dijiste, Saulo, buscando esos vacíos que hay. Tenemos que seguir identificando qué es lo que está haciendo falta, porque todavía el camino que nos queda es muy largo. O sea, yo digo a veces como que, y eso que lo hacemos y lo hacemos, y hay mucha gente haciéndolo, pero aún necesitamos muchas manos trabajando para esto, y que el territorio sea contado desde la verdad, sobre todo. ¿Sí? Creo que esa era la pregunta completa, ¿cierto? Claro que sí, Jenny. Muchas gracias por tu respuesta. Listo. Comunicar desde la verdad y que se escuche la voz de los territorios, porque desde tu experiencia lo que nos cuentas es que en la academia no te estaban dando
información sobre ese arraigo y te sentías, no te veías representada, por así decirlo, y fue necesario sacar tu propia voz y ponerle un medio, un cartel para que esa voz de lo que tú representas como mujer negra en un país como Colombia pudiera ser escuchada. Exacto. Vanessa, vamos contigo. Gracias, Saulo y Jenny, por contarnos esta experiencia que sé que la conozco un poquito más de cerca y sé que Jenny sí armaba marcha y creo que no ha podido armar marcha por el COVID, pero bueno, apenas pase esto, yo creo que toca salir a las calles. Toca seguir. Bueno, a mí me gusta mucho contar historias, ¿sí? Soy periodista y Saulo me entiende muy bien a qué me refiero con esto. Y para responder a la pregunta, quiero contarles una anécdota justamente cuando estaba en la universidad, que yo siento que marcó mi vida en dos y que partió mi historia entre un antes y un después. Y es algo súper sencillo, pero que me marcó muchísimo. Resulta que toda la vida, como no veía la representación en medios, en revistas, en las noticias, yo me sentía fea, ¿sí? Yo toda la vida pensé que era fea, que mi pelo era feo, que mi cuerpo, ¿sí? Que mi boca, mi nariz, etcétera. Y resulta que un día en una clase de la universidad, veía una clase que se llama literatura, y el profesor estaba hablando justamente de un pintor que podía plasmar cosas increíbles, ¿sí? Y decía como, este pintor es tan bueno que puede plasmar el maravilloso tono de piel de Vanessa. Cuando él me señaló a mí y me dijo esto, yo quedé como, wow, ¿cómo así que mi tono de piel, que mi color de piel es bonito? Entonces yo ese día llegué, yo tenía como unos 17 años aproximadamente, llegué y me paré frente al espejo y empecé a tocarme, empecé a acariciarme, y eso cambió completamente la mirada hacia mí, porque jamás me habían dicho eso, ¿sí? En las fiestas nadie bailaba conmigo, o sea, todo el mundo bailaba con su pareja y nadie bailaba conmigo. Entonces son cosas como que uno en esa época no las determinaba como algo importante, pero ahora que uno de pronto ha podido entender un poco más las dinámicas sociales y las dinámicas del racismo, se da cuenta que son cosas que son muy perjudiciales y que son como dinámicas también perjudiciales para la identidad. Entonces, desde ese momento fue que yo dije, bueno, aquí hay que hacer algo. Siempre y desde muy pequeña he sido de las personas que toman acción, que cuando algo, lo que mencionaba algo, cuando algo no me gusta, cuando siento que las cosas no están bien, me gusta tomar acción porque no quiero partir de este mundo con la insatisfacción de no haber hecho nada por algo que me molestaba. Entonces fue allí cuando empecé a leer, empecé a conocer un poco más de la historia porque tampoco la había conocido a través del colegio, ¿sí? En el colegio siempre que hablaban de los esclavos uno como que se escondía, como que eso era maluco, como que las compañeras lo miraban a uno y uno no quería que se hablara del tema. Entonces empecé a leer la verdadera historia. En la Universidad de Antioquia, donde soy egresada, está el grupo Afro-UDA, ¿sí? Que son personas académicas que estudian también la historia y que tienen unos discursos muy profundos frente a lo afro. Y bueno, empecé a escucharlos, empecé a asistir a muchos eventos sobre lo afro, empecé a rodearme de personas, de organizaciones, ¿sí? Que fueron sembrando en mí un poco ese conocimiento, pero también esas ganas de trabajar y esas ganas de empezar a contar esas historias que no habían sido contadas, sobre todo. Porque la revista inició muy desde eso, desde contar la historia de un emprendedor, desde contar la historia de un maestro, contar la historia de una persona que para un medio de comunicación grande, pues seguramente no es una historia valiosa. Entonces todo se da desde allí y en este transitar, en este camino, pues me he dado cuenta que los medios de comunicación ejercen unos imaginarios muy fuertes y unos imaginarios que son, digámoslo, dañinos para los territorios. ¿A qué me refiero con esto? Tengo muchos amigos que han nacido, yo soy de Medellín, que han nacido en Medellín o que han nacido, por ejemplo, en el Urabá antioqueño, que era del Chocó, pero bueno, por estas dinámicas, Antioquia se apodera del Urabá y genera también unas construcciones sociales e identitarias diferentes. Y son personas que cuando tú les hablas del Chocó, dicen como, no, yo por allá no quiero ir, yo no quiero conocer. Yo recuerdo que cuando mi hermanita tenía aproximadamente 5 años, que mi mamá le dijo, vamos a ir al Chocó, nos iban a llevar de paseo,
y mi hermanita se puso a llorar, y lloraba y lloraba y decía, no, yo no quiero ir allá, ¿sí? ¿Por qué una niña de 5 años dice que no quiere conocer al Chocó, que no quiere conocer la tierra de sus padres? Fue allí y ligando como que todo esto, que bueno, empiezo a entender la dinámica de los medios de comunicación, ¿sí? Cuando los medios solamente muestran del Chocó la pobreza, las inundaciones, el desplazamiento, la violencia, eso va creando unos imaginarios y un constructo social dentro de la cabeza de la demás población, de la demás gente, que me parece supremamente perjudicial y que desde la revista precisamente buscamos, si bien no estamos en el territorio, porque nosotros de alguna forma somos un medio de comunicación que está más desde la zona urbana, que empezamos en Medellín y bueno, ahora estamos desde Bogotá también haciendo un trabajo. Si bien no estamos en el territorio, trabajamos con el territorio, porque generamos estas alianzas, estos vínculos, estos espacios también para que las comunidades tengan esa voz dentro de la revista. ¿Sí? Hace poco hicimos un ejercicio muy interesante que fue un consejo de redacción abierto, que fue la posibilidad de que personas del territorio estuvieran en un espacio donde los periodistas tomamos decisiones de los temas sin saber qué es lo que está pasando en el territorio. Y llegan estos líderes de los diferentes territorios, tuvimos gente del Pacífico, de Tumaco, de Buenaventura, de Guapi, ¿sí? Proponiéndonos temas que nosotros no sabíamos que esas situaciones estaban pasando allá. Entonces, me parece supremamente importante que desde las comunidades se empiece a narrar el territorio, que nosotros como un medio afro, que si bien no estamos en el territorio, nos unamos a esas voces para mostrar estas realidades, para contar las cosas como son y como lo mencionaba Jenny, desde una realidad, porque los medios de comunicación tienen unas dinámicas racistas y unas dinámicas que pretenden pues seguir posicionando un status quo, ¿sí? Seguir posicionando una mentalidad elitista muchas veces, pero si nosotros nos unimos y generamos este trabajo articulado, pues vamos a tener una voz mucho más fuerte y una voz que va a hablar realmente de las necesidades, de las preocupaciones, de las bondades y de las potencialidades de los territorios. Vanessa, yo te escucho hablar y escucho a Jenny y siento en sus palabras como la necesidad de abrir los ojos, la necesidad de despertar y empezar a entender de que la vida no necesariamente es como nos la han contado, ¿vale? Ustedes desde su experiencia están como quitando esa tierra que recubría algo y pues que hoy en día con toda esta exposición que tenemos de los medios de comunicación, de las redes sociales, evidentemente hay más oportunidad de que esas historias, esos relatos que no han sido contados, pues empiecen a ser contados. Yo siento que usted volvió a nacer cuando ese profesor le dijo que bonita era el color de su piel. Y cuando se vio en el espejo, ahí surgió una nueva mujer, nuevas inquietudes, y yo me atrevería a decir que su vida se partió en dos con esa sola palabra que le dijo una persona que para usted tenía cierta importancia como era su profesor en la universidad. Y eso que ustedes mencionan me da paso a la siguiente pregunta, y es que, bueno, estamos hablando de la importancia de comunicar, estamos hablando de lo que significa poder contar nuestras historias, y ya yo también decía eso que está pasando, que la gente está ávida de contar, de que hay muchas cosas que ocurren en el territorio y que no nos alcanzamos a dar cuenta. Y les quiero preguntar a usted desde su experiencia, y pues obviamente para nuestro público invitado que estamos aquí conectados aprendiendo bastante de este diálogo, es qué se necesita para comunicar desde el Pacífico, qué se necesita para seguir comunicando cada vez con mayor asertividad, cada vez con mayor sentido identitario, cada vez siendo más honorables a la verdad de las personas que vivimos en el territorio. ¿Qué se necesita para comunicar desde el Pacífico? Bueno, yo creo que esa pregunta es grande, ¿no? Esa pregunta uno la siente como, pues, ¿qué se necesita? Lo básico sería decir, pues, que haya más narradores, ¿cierto? Pues, pero esta pregunta también trae como muchas, cuando nos contabas, la decías, pues, yo decía, pues, pucha, pero ¿qué se necesita si en este tiempo nos encontramos con una riqueza en el territorio que, que no tiene fin, ¿cierto? Estamos encontrándonos con sabedores, sabedoras, en este caso en el video que mostraron al inicio, jóvenes con unos talentos impresionantes, ¿cierto?
estamos encontrándonos con feministas activistas en el territorio, estamos encontrándonos con proyectos y procesos riquísimos. Entonces, ¿qué se necesita si ya contamos en este tiempo con unas capacidades, cierto, que se han venido ejerciendo y se han venido trabajando, en este caso como lo ha hecho la revista o como lo ha venido haciendo la Tambora, cierto? De visibilizar y de seguir resaltando el trabajo que están llevando en el territorio, porque es que este es un tema digamos que aquí quiero ser un poco como clara, y siempre se ha vendido la idea de se necesita darle voz a la gente, ¿no? Necesitamos que la gente sepan qué están haciendo, y la gente viene haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Nuestros sabedores y sabedoras no han dejado de trabajar, no han dejado de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, en este tiempo creo que es fundamental, como lo hemos venido hablando en este rato de conversación, es seguir generando los espacios, ¿cierto? Necesitamos seguir generando esos espacios, seguir construyendo en red, ¿cierto? Necesitamos seguir generando estos diálogos como lo que está pasando en este momento. Necesitamos que se sigan generando conversaciones profundas, como nos contaba Vanessa, de qué está sucediendo, cuáles son las necesidades, ¿sí? Porque a la final el territorio y la gente en el territorio está haciendo el trabajo. La gente quiere comunicar y está haciendo un proceso y proyecto, y hay unos proyectos y procesos increíbles que yo analizaba un poco, porque bueno, en este tiempo de pandemia, esto lo he contado un montón, pero en el tiempo de pandemia fue en el tiempo donde más me conecté al territorio, ¿cierto? Curiosamente, aunque no estaba en el territorio. Y me conecté desde dónde, desde las experiencias, desde las historias, desde el saber cómo nos estábamos, cómo estaba nuestra capacidad de cuidados en estos tiempos, de afectos en medio de estos tiempos. Entonces, para mí, eso fue como ese velo, ¿cierto? Que se cae de manera cruda, dura, que me dolió, que lloré, y que me hacía pensar que las cosas en el territorio, en nuestros territorios, no paran, ¿no? O sea, si haya pandemia, no haya pandemia, haya la crisis, no haya seguridad, lo que sea, el territorio se sigue moviendo hacia una verdad. La verdad que les hablaba en un principio, se sigue moviendo para seguir construyendo. Y en este caso lo que necesitamos es seguir generando redes de confianza, ¿cierto? Es seguir generando medios de verdad, ¿cierto? ¿Y cuál es la verdad? Personas que sean capaces de ser solamente un puente para que otros sigan pasando, ¿cierto? Que sigamos siendo, como en este caso la revista, medencia para mostrar la realidad de nuestros territorios y no de manera incorrecta o transgiversada. Que se siga generando espacios como lo hace Cimarrón Producciones, ¿cierto? De generar estos diálogos que venimos haciendo. Entonces, yo realmente me siento, ya para cerrar, esta pregunta como que yo decía, pucha, pero qué, ¿cómo así qué hace falta para narrar? Yo decía, pero el territorio se narra todo el tiempo, el territorio, la gente, las comunidades étnicas, estamos como comunidades negras también, como comunidades indígenas, todo el tiempo construyendo narración, todo el tiempo estamos construyendo. Entonces, lo más valioso de este proceso para mí ha sido el seguir construyendo un camino con otros y otras. Y el que Cimarrón Producciones, en este caso, desde el lugar de enunciación que tiene, pueda también ser un canal, ¿cierto? Para que el territorio siga mostrándose de manera correcta, no de manera, no de la manera como dañina o de esa manera racista que se viene mostrando en los medios generalmente. Creo que paro ahí porque me estoy como, ya empiezo como a apasionarme, pero bueno, creo que Se esa es vale, como se la vale. idea. Sí. Muchas gracias, Jenny, por esa respuesta. Muchísimas gracias. Vanessa, te escuchamos a ti. Me acojo muchísimo en algo que dijo Jenny, que es como, siempre se dice como a los que no tienen voz, hay que darles espacio a los que no tienen voz. Y eso es totalmente falso, eso es mentira. O sea, tenemos voz, sino que no tenemos los medios y digamos que el poder para proyectar esa voz y para visibilizarla de una manera mucho más amplia a como lo tienen otros.
Entonces, bajo esta pregunta, pues yo creo que lo primero es que tenemos que entender la comunicación desde un aspecto mucho más amplio y no solamente desde lo técnico, ¿sí? Muchas veces cuando pensamos en comunicación, pues creemos que solamente los comunicadores, los periodistas comunican, o que solamente se refiere a una cuestión técnica de grabar, de saber manejar una cámara, de saber escribir, de saber, no sé, grabar un audio y generar, por ejemplo, un contenido radial. Y no, yo pienso que la comunicación la tenemos que pensar como un proceso, primero, donde podemos participar todos y todas, sin importar nuestro nivel educativo, sin importar nuestras creencias, sin importar nuestra cultura, ¿sí? Todos y todas podemos participar, pero además de eso que la comunicación es estratégica. Y aquí quiero apuntarle, por ejemplo, a procesos como Buenaventura o como lo fue el paro de hace algunos años, ¿sí? Cómo Buenaventura logra ponerse en escena de todo un país, pues si bien no ha sido como una constante en los medios de comunicación, como que un espacio constante para Buenaventura solamente en situaciones coyunturales, ¿sí? Pero cómo Buenaventura logra ponerse en ese escenario, y creo que pues todo lo ha logrado gracias a una unión, no sé si estrategias, pero sí creo que a una unión dentro de toda su comunidad para mostrar una realidad aprovechando los medios digitales, ¿sí? Aprovechando las redes sociales, aprovechando una red social como Twitter, que es una red social política donde uno puede llegar a diferentes actores y se puede masificar el mensaje. Entonces sí considero que una de las principales cuestiones para comunicar pues es pensarnos la comunicación más allá de ese proceso operativo y más allá de generar contenidos, digamos que sin un propósito más allá. O sea, está bien que generemos contenidos sobre lo que nos interesa y sobre lo que queremos mostrar, pero cuando generemos esos contenidos pensemos cómo esos contenidos pueden empezar a circular, ¿sí? Cómo pueden empezar a llegar a otros sectores, cómo pueden empezar a llegar a otros nichos, como, bueno, el término que se conoce en emprendimiento, el nicho de mercado. Pero cómo podemos empezar a que ese contenido o esos contenidos que se están generando dentro del territorio puedan llegar a otros actores, ¿sí? Porque creo que en esa medida, pues esa información, esa comunicación que se da dentro del territorio, pues no solamente se queda allí y puede llegar a otros espacios. Lo segundo es, bueno, quería como apuntarle a algo y es que hace poco me enteré que la UTSHEM va a sacar o ya sacó, no sé, un programa de comunicación social periodismo, ¿sí? Esto yo creo que, bueno, o Ana María, Saulo, que están en el Chocó, que además de esto vienen trabajando con comunidades afro y con la comunicación desde hace mucho tiempo, yo creo que hay que ponerle el ojo a esto. Yo creo que la UTSHEM, por ser una universidad que está dentro del territorio afro-negro, debe empezar a pensarse esa comunicación desde lo étnico, ¿sí? Es decir, si la UTSHEM monta un programa de comunicación social periodismo pensado como las otras universidades del resto del país, no estamos haciendo nada, porque es que de ahí están saliendo comunicadores, periodistas, ¿sí? Que van a generar medios de comunicación posiblemente, pero que esos medios de comunicación no pueden entrar en las mismas dinámicas de los medios hegemónicos, ¿sí? Porque son dinámicas que no permiten la visibilización real de los territorios. Entonces yo considero que en ese sentido la UTSHE, por ejemplo, tiene que empezarse a pensar un pensum académico que esté muy alineado a las realidades, que esté muy alineado a una comunicación que vaya en vía de mostrar realmente lo que el Chocó tiene para ofrecerle al mundo. Y adicional a eso, algo muy importante es que tenemos que entender que hay diferentes formas de comunicar, ¿sí? Que no es lo mismo comunicar a nivel, o comunicar temas políticos, a comunicar temas culturales, y que desde allí considero yo que quien quiera hacer el ejercicio de comunicar, pues se tiene que sentar un poco a pensar como en esas diferencias, ¿sí? Lo digo también en el sentido en que es diferente, siento yo que es muy diferente comunicar el Pacífico a comunicar el Caribe, por ejemplo, porque si bien hay unas identidades compartidas y hay unas culturas que son muy similares, hay unas diferencias también,
frente a cada uno de los territorios. Entonces creo que me parece esto también importante. Y bueno, ya para ir finalizando este punto, creo que es muy importante también ética y determinación, ¿sí? Comentaba Jenny también ahorita el tema de, bueno, hay que contar las realidades, pero si quienes están comunicando las realidades no son personas éticas o se venden por, no sé, un proyecto o por, digamos que un asunto momentáneo, pues yo creo que caemos en dinámicas que no son tan buenas para la comunicación o para el periodismo en ese sentido también informativo. Entonces creo que también se debe manejar una ética, ¿sí? Un compromiso real con el territorio, un compromiso real con la gente, porque sé que hay muchas situaciones que hay actores y hay líderes que lastimosamente no hacen las cosas bien, y cuando se presentan como estas dinámicas de generar algún proyecto, alguna cuestión que tenga que ver con comunicación, pues es solamente una cosa momentánea, pero que se deja de lado. Y yo sí creo que la comunicación, y por eso también me gusta mucho lo que hacen desde ASINS, desde la Tambora Mágica, porque es que es un proceso, no es solamente una cuestión de un proyecto que generamos un laboratorio y hasta ahí llegó, sino que es un proceso que debe continuar en el tiempo. ¿Que es complejo? Sí. Pero sí considero que quien quiera hacer comunicación dentro del territorio debe tener ese compromiso y esa determinación. Gracias, Vanessa. Te escucho a ti, escucho a Jenny y definitivamente están saliendo datos bien valiosos. Afortunadamente esta conversación está quedando grabada y creo que podemos volver inclusive a todo lo que ustedes han manifestado, porque están dando unas pinceladas que inclusive me hacen suprimir la siguiente pregunta que iba a hacer. Les quería preguntar por los retos de la comunicación en el territorio, pero con lo que ustedes han expresado, creo que han dilucidado en gran medida ese interrogante. Hay un término que aparece en sus dos discursos, en sus dos intervenciones, es el término estratégico, la comunicación como un tema estratégico, porque las personas todas nos comunicamos, todos tenemos la facultad y la capacidad de comunicarnos, de expresarnos, de informar, de decir si me siento bien, si me siento mal, si me siento a gusto, si me siento disgustado. Pero cuando introducen el término estratégico, esto me lleva a pensar y a entender la comunicación. O sea, todos nos comunicamos, pero no todos tenemos la habilidad de comunicarnos de manera estratégica, ¿cierto? Y es cuando la comunicación es utilizada para lograr un objetivo. Es decir, yo tengo una misión, tengo una visión y voy a ir incluyendo la comunicación para llegar a esa ruta que me he puesto como persona, que me he puesto como territorio. Y en ese sentido, la palabra estratégico que mencionaba Vanessa y creo que también mencionó Jenny, pues adquiere mayor sentido. Y la siguiente pregunta tiene que ver si esa comunicación se hace cumpliendo con esas necesidades que ustedes acaban de mencionar. ¿Cuáles son esas ventajas que nos permitirá el territorio contar con esas narrativas propias en donde la comunicación se ejerza de manera estratégica? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué es lo que vamos a empezar a vivir una vez empecemos a cotidianizar, a tener una comunicación mucho más estratégica en todos nuestros espacios de comunicación? Ahí está Henry que quiere participar, no sé cómo se va a manejar el tema de preguntas, entonces si le puedes dar respuesta, Saulo, a Henry, si puede. Henry Palacios. Claro que sí. Henry, ¿dónde está Henry? Hola, Saulo, hola a todos los que están ahí en la sala, ¿me escuchan? Hola, hola. Claro que sí, Henry, te escuchamos. Qué pena cuando alguien tenga una pregunta, levantan la mano o la escriben en el chat y con todo gusto, ¿vale? Dale, Henry, bueno, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Ahí tengo casi que el gusto de conocer a los participantes, los que están allí, tanto moderando y las invitadas. Vanessa hablaba ahorita del programa de comunicación social y periodismo de la universidad. Sí, Vanessa, está incluido precisamente todo lo que tiene que ver con la parte estratégica y tiene que ver con la parte afro. Está metido ayer el pensum. Bueno, mi nombre es Henry Boris, que me conocen por Boris. Allí está, precisamente en estos días lo pedí con un estudiante para mirar cosas allí y también más adelante proponer.
porque pues vengo pues más adelante con una sorpresa a través de mi programa, y es mirar cómo uno llegará a esos territorios. Otra cosa que yo he visto dentro de todos los medios de comunicación y que lo he hablado con muchos directores, medios de comunicación, fuera de trabajar en los territorios, la parte cultural que se vuelve parte política, pero falta más esa incidencia desde la comunicación, desde los territorios, en esa parte política, económica, estratégica, para poder hacer incidencia y que puedan verse más implicados en ese sentido. ¿Cómo están haciendo ellos para poder, los medios que están allí, en la revista Vive Afro, Cimarrón, que a la hora de que se pueda interlocutar con grandes personas que están, o las personas que están en el poder, que es lo que yo he visto desde la falencia, decir, venga, está pasando algo, y visto que no tenemos ese el acceso de llamar a una persona incidente, de incidencia o de toma de poderes. ¿Cómo estamos haciendo eso? Hacemos un ministro, una cosa que está pasando algo en el momento y podemos llamar. ¿Cómo vamos a llegar a esa instancia y cómo podemos hacerlo a través de lo que venimos realizando? Esa es como mi pregunta final. Bueno, ¿quién quiere responder? Yo. Hola. Manuel, ¿tenemos otra pregunta de Manuel? Manuel es ¿Pregunta o comentario? Manuel es ella se pierde, ahí aparece. Pero pongan las cámaras, hola. Tiene el micrófono abierto. Manuel, si Creo quiere que se hacer le una abrió. Pregunta, o se le abrió el micrófono. Sí, se le abrió. Yo creo que es Vanessa la que va a continuar. Sí, yo quería justamente aportarle a lo que... Listo, Manuel, muchas gracias. Listo, quería apuntarle justamente a lo que mencionaba Boris, que Boris también es un amigo que conozco hace mucho tiempo, periodista, también comunicador, y es el tema de la incidencia, ¿sí? La incidencia política y la incidencia para qué, ¿sí? Y cómo la comunicación puede generar esa incidencia. Para mí esa pregunta es bastante compleja, es una pregunta que me he venido realizando a lo largo de este trabajo con la revista, que siento que todavía nos falta muchísimo, ¿sí? Porque es que la incidencia incluye muchísimas cosas, la incidencia incluye estrategia, pero incluye también casi que generar lobby político, ¿sí? Casi que uno estar en el Congreso de la República, estar metido en los ministerios, estar tocando aquí, tocando allá, ¿sí? Para lograr muchas veces como que esa comunicación pueda generar una incidencia, sea en políticas públicas y demás. Entonces siento que de verdad ese es un tema que se debe mirar muy en profundidad. Yo no tengo una respuesta aquí, o sea, la verdad no la tengo. Por lo que les digo, es un ejercicio que desde la revista incluso lo estamos empezando a realizar porque la revista nace con un sentido muy cultural, claramente cultural, que lo cultural no deja de ser político, pero digamos que en los últimos años o en el último año pues hemos venido trabajando temas más políticos e incluso haciendo algunas investigaciones de diferentes temas, incluso de corrupción, ¿sí? Entonces, para mí es muy complejo responder esa pregunta, pero sí considero que es un tema importante, que es un tema que las organizaciones, que quienes hagan comunicación dentro del territorio o fuera del territorio, tenemos que empezar a pensarlo, ¿sí? Porque definitivamente, si queremos lograr un impacto mucho mayor, pues hay que tener esa incidencia política para lograr cada una de estas cosas. Y bueno, se me olvidó ya la pregunta que había hecho Saulo, entonces dejo hasta ahí. No te preocupes, yo la voy a repetir. Y es, ¿cuáles son las ventajas de las narrativas propias? Es decir, cuando logremos hacer esa comunicación estratégica, cuando logremos que los espacios de diálogo sean mucho más permanentes, cuando empecemos a tener referentes afros en los medios de comunicación con mayor frecuencia, ¿cuáles son esas ventajas de esas narrativas propias? ¿Cuál es ese espacio a donde queremos llegar? ¿Y qué nos permite justamente tener esas narrativas propias en nuestra cotidianidad?
como territorio. ¿Puedo responder o Jenny quiere No, dale, responder dale, primero? dale, continúa. Ok. Bueno, yo creería que lo que vengo diciendo desde el principio es la identidad, es la representatividad, es el verme representado, es el que las nuevas generaciones sientan que tienen un espacio, que tienen un lugar, y yo creo que muchas veces, y en mi caso sentí como que no podía estar en un espacio, no podía estar en un escenario simplemente por ser negra, por tener ese color de piel, ¿sí? Entonces yo creo que la comunicación va en esa vía y va en romper esos estereotipos, en romper esos estigmas que tiene la demás población sobre las comunidades negras y sobre las comunidades negras que están en territorio. Creo que a ese punto tenemos que llegar. Y como lo decía Jenny al principio, nos falta muchísimo, o sea, falta muchísimo camino. Yo creo que yo considero que voy a llegar por ahí a los 70 y este camino todavía no va a terminar, ¿sí? Porque creo que las acciones son muchas, que nos toca a nosotros, principalmente los afros, nos toca hacer muchísimo para lograr un poquitico. Entonces, cada año los retos son mayores, cada año el pensarse la comunicación se encuentra uno con mayores obstáculos, pero también con mayores cosas para contar, porque además estamos en un mundo que evoluciona, que cambia, ¿sí? Y hay una cantidad de historias que de alguna forma no se han contado. Entonces siento que el camino es larguísimo, pero que paso a paso vamos logrando esto. Paso a paso vamos logrando que haya más presentadoras en la televisión, que haya más espacios para la comunicación, que hayan colectivos, ¿sí? Como Cimarrón, como la muestra de cine, que también es un grupo de personas que hacen audiovisual y que se unieron precisamente para poder generar espacios de incidencia que tenga que ver con políticas en torno al cine y al cine afro. Entonces creo que cada una de estas cosas se va logrando paulatinamente, pero que queda mucho camino por transitar y recorrer. Gracias, Vanessa. Jenny, te escuchamos a ti. Listo, ¿Cuáles son esas listo. ventajas de contar historias con narrativas propias? Listo, creo que dentro de la pregunta anterior que nos hacía también Henry, creo que se conecta un poco, o me obligo a conectarlas porque siento que hay una línea muy delgada, hay una cosa que salió en este tema y es el poder de las redes, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo comunico una narrativa propia y tengo una ventaja grande en este tiempo que me la dan las redes sociales, ¿cierto? Son gratuitas, son asequibles a cualquier persona y pueden ser oportunas. Entonces, hay un tema bien interesante y es que el trabajo de los medios alternativos en este tema de comunicación estratégica se vuelve muy asertivo, ¿cierto? Porque ahí nos damos cuenta que se puede hacer una denuncia de manera rápida, se puede subir un video donde yo di una información y esa información se replicó y se replicó. Entonces, es una ventaja que tenemos. Ahora bien, parte de la estrategia, que en este caso voy a hablarlo a nivel personal, he tratado de hacer es que he sabido identificar, nuevamente volviendo al principio, cuáles son esos vacíos, ¿cierto? Esas brechas que tenemos como población étnica, en este caso dentro del tema de la cinematografía o de los espacios de cine y audiovisual en Colombia. Entonces, yo sí quiero dar aquí una perla, ¿cierto? Que de pronto es como proverbial, ¿cierto? Y que es proverbial, que puede ser obvio, evidente, pero que me he tomado esa tarea y es de empezar a entrar a lugares estratégicos, ¿cierto? Entonces, si a mí me dicen que este espacio no es apto para personas negras o en el camino de la historia personas negras no han ingresado, mi trabajo en este tiempo ha sido ¿cuál? Bueno, yo voy a ingresar para que vean que sí se puede hacer, ¿cierto? Yo voy a meterme ahí donde me han dicho todo el tiempo que no puedo estar para que se siente un precedente, ¿no? Que es mucho lo que está pasando ahorita con todo lo que ha hecho Francia Márquez. Venga, es que una mujer y tras del hecho una mujer negra en la presidencia, ¿cómo es esa vuelta? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Será posible hacer esto? En mi caso, y respondiendo un poco lo que Henry también preguntaba, es para mí la mayor estrategia en este tiempo no es tanto tener una cantidad de equipos o de conocimientos, porque como yo lo hablaba en el principio, el territorio se narra por sí mismo.
sea, la gente, como tú lo dices, Saula, todo el tiempo ha buscado la manera de comunicar. O sea, yo no tengo por qué ir a enseñarle a alguien, hable, venga, yo le voy a enseñar cómo se habla. No, porque es que para eso son las narrativas propias, ¿cierto? Lo que yo debo hacer es que ser un canal para que esas narrativas sigan expandiéndose, ¿cierto? Generar otras plataformas, otras alternativas. Por eso mencionaba el tema de las redes y más adelante podemos entrar de pronto a escudriñar un poco más cuáles serían esas plataformas de comunicación estratégica. Hay otra cosa que he venido trabajando que se me hace muy importante, por aquí anoté para que no se me olvidara, que decía Henry, cómo se llegan a las instancias también de poder, ¿cierto? Venga, pero cómo llegamos a instancias de poder, cómo llegamos a medios que realmente resuenen, cómo hacemos para llegar, cómo hago para que, por ejemplo, Henry decía con orgullo y con felicidad, es que lo estamos haciendo, ¿cierto? Es que estamos entendiendo que es importante la comunicación estratégica desde nuestras propias necesidades, desde el territorio. Entonces, hay algo que hemos venido haciendo de un proyecto en el cual he venido trabajando hace 2 años, que es hablar, en este caso que es para mí también delicado, lo comento mucho, pero ¿qué pasa con nuestros defensores también de derechos humanos, ¿cierto? Nuestros líderes y lideresas que sabemos que están siendo, ¿cierto?, masacrados en Colombia. Entonces, dentro de esa estrategia y cómo llegamos, hay algo que hemos venido haciendo un poco y es empezar a conectarnos de manera particular a entornos y espacios de personas que están en esas instancias. Muchas veces creemos que es importante como meternos y si no estoy allá entonces no va a pasar nada, sino es cómo yo hago para estratégicamente comunicarme con aquellos que sé que pueden trabajar conmigo, ¿cierto? De manera tranquila, pausada, constante, ¿cierto? Eso significa tener aliados, ¿cierto? Aliados estratégicos. Es por eso la importancia del trabajo en red en este caso. Entonces, parte del trabajo que estamos haciendo es empezar a conectarnos con esos actores estratégicos en diferentes líneas, ¿cierto? Porque yo sé que yo soy cineasta, yo no voy a poder llegar, yo soy cineasta, Vanessa es comunicadora, ¿cierto? Vanessa tiene unas capacidades que yo no voy a poder alcanzar, ¿cierto? Y que necesito de su ayuda para llegar a. Entonces, en este tiempo, Henry y todos los que nos escuchan, es importante que nosotros, uno, empecemos a redescubrir y a conocer cuáles son esas instancias, esos espacios de poder en los cuales yo debo participar y que mi capacidad, ¿cierto?, da para que yo esté en ese lugar. Entonces, debemos empezar a quebrar esos miedos. ¿Y quebrar esos miedos qué es? Es que eso no es para mí, ¿no? Es que eso es para otra gente, es que yo no puedo ingresar allá. Hagamos el ejercicio y el trabajo de hacerlo. Y lo otro es empezar a actuar de manera estratégica con actores estratégicos, ¿cierto? Porque eso lo que hace un poco es abrirnos brechas, ¿cierto? Ir navegar en espacios que nosotros no sabemos cómo hacerlo, porque no podemos saberlo todo. Entonces, eso lo que hace es generar también esos espacios de incidencia. Y, por ejemplo, en este proyecto que les cuento, que es una app de alertas tempranas para líderes sociales, lo que ha logrado un poco es que se pueda empezar a trabajar de la mano con entidades, por ejemplo, del Estado, ¿cierto? Ah, pero ¿cómo se llega allá? ¿Cómo llego para comunicarme desde esa instancia? Ah, venga, pero es que yo sé que hay alguien más que puede ayudarme, ¿cierto? Entonces yo ahí es donde tengo que empezar a trabajar. Entonces, ya para cerrar, creo muy valioso que antes de pensar en los desafíos, en las oportunidades que estamos teniendo, porque los desafíos son muchos, ¿sí? Los desafíos son gigantes y como lo hemos mencionado, el trabajo que nos queda es largo. Pero yo creo que en este tiempo tenemos que pensar en esas estrategias que tenemos a la mano, así sean mínimas, aprovecharlas y a eso empezar a darles un revolcón, empezar a darles más bulla, empezar a hacernos sentir, empezar a entrar donde antes no entrábamos, ¿cierto? En mi caso, es que como así que Jenny la Parecida se está presentando al fondo cinematográfico porque pues nada, pues que mujeres para dónde, pues bueno, aquí estamos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pues me voy a seguir presentando hasta que usted sepa que yo existo. Entonces yo creo que es importante que miremos dentro de las ventajas que tenemos, las capacidades que ya hay dentro del territorio para seguir haciendo esa coacción.
y el seguirnos conectando. Quiero que esto, por favor, se nos quede a todos. La importancia del trabajo en red es esa, de conectarnos estratégicamente con otros y otras. Listo, y ya cierro, Saulo, ay, me va a regañar, ¿vio? Tranquila. Qué bueno, Jenny. La importancia de trabajar en red y de todo lo que ustedes dicen, creo que hay algo fundamental y básicamente a lo que le apunta esta comunicación desde el territorio es a que las nuevas generaciones puedan tener otros referentes, que nuestros niños crezcan pareciéndoles algo normal que haya una mujer negra vicepresidente de un país, que haya una mujer negra ministra, que haya un hombre negro científico, que haya un... Es poder llenar esos espacios que aparentemente y que por mucho tiempo han estado vetados para nosotros. Yo crecí, no viene al caso, pero también quiero traer este ejemplo. Cuando yo era pequeño, yo llegué a orarle a Dios, a pedirle a Dios que me permitiera amanecer al otro día siendo un niño blanco, porque yo veía en la televisión y veía en las cartillas en las que yo aprendía a leer que todos los muñequitos que aparecían eran de una piel mucho más clara que la mía. Entonces yo sentía que yo no existía o que valía poco al lado de ese tipo de personas. Entonces es importante ocupar esos espacios para que la autoestima de nuestras poblaciones, para que la autoestima de nuestra gente, pues vaya creciendo de la manera adecuada. Obviamente nunca es tarde para ser conscientes de estas situaciones. Hoy en día soy una persona que me amo, que he aprendido a amarme porque pues obviamente me he dado cuenta de que todos valemos como seres humanos, pero es importante cada vez más llenar esos vacíos, esos espacios desde la comunicación. Quiero que vayamos ahora un poco más a la experiencia particular que cada uno de ustedes ha tenido. Jenny desde Cimarrón Producciones y también desde otras plataformas. Y Vanessa desde la revista Vive Afro, pues que también viene liderando un trabajo en comunicación étnica bien importante en nuestro país y siendo referente. Ambas son mujeres referentes y me siento muy orgulloso de poder dialogar con ustedes hoy en este espacio. Y la pregunta tiene que ver, hablando justamente de redes sociales, es saber cómo han abordado ustedes el tema de las plataformas transmedia. Les voy a hablar de este término porque lo acabo de introducir y es el término de transmedia. Cuando hablamos de transmedia, nos referimos a narraciones, que es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores también asume un rol activo en el proceso de expansión de ese mensaje. Vanessa mencionaba ahora algo del tema de Buenaventura, que podría ser un ejemplo, pero quiero que hablemos de eso, porque antes, en el esquema tradicional, la televisión era la televisión, la prensa era la prensa, la radio era la radio, pero hoy en día, con esto de las redes sociales, todos esos medios han empezado a articular. Tenemos ejemplos desde la labor que ustedes hacen, donde nos puedan expresar cómo han usado ese poder de lo transmedia para darle participación a las personas, que no sean actores pasivos en la comunicación, que reciban una información, sino que a partir de esos contenidos que ustedes están compartiendo y les sugieren cosas a su público, pues también los movilicen, ¿cierto? Es la comunicación para movilizar. ¿Cómo ha sido el uso que ustedes han hecho de esas plataformas transmedia para movilizar cosas en la gente? Con un ejemplo podría ser. Jenny. Jenny tiene más experiencia en lo transmedia con los proyectos que ha hecho. Yo tengo un par de cosas que decir ahí, pero tú tienes más experiencia ahí. No, yo creo que Vanessa ha transitado lo transmedia porque también soy seguidora de la revista, fiel seguidora, y sé que Vanessa en medio de esa búsqueda ha hecho un transitar muy interesante, has hecho un transitar muy interesante. Digamos que en mi caso, pues también como cineasta, pues tengo como un poco desde la academia vengo como trabajando este tema, ¿no? A mí la academia también un poco me empujó a, venga, es que toca también buscar otras alternativas. Entonces, dentro de ese proceso transmedia, y a mí me encanta Saulo, se quería felicitar tu moderación, porque me gusta mucho como además das una introducción y como que generas una atmósfera donde ya le dejas a uno el trabajo, nada más de responder exactamente lo que le estoy pidiendo, ¿no? Y eso me encanta, estoy como emocionada con tu elocuencia para esto, pero parte de la importancia de lo transmedia, como tú bien lo mencionabas, ese de comunicar y de hacer esa interlocución, ¿cierto? Con otros y otras. No sé si a mí me gustaría que la gente, los que están aquí conectados, puedan de pronto hacer manito arriba si entienden sobre el término, si lo han escuchado.
para no seguir como hablando de terminologías que de pronto digan, esta gente de qué está hablando, ¿cierto? Entonces, aquellos que tengan claro o hayan escuchado este término, si pueden colocar manito arriba, como para, ya, para uno saber. Mientras van ahí como dando su... Ay, mi madre, me salí. Bueno, creo que ninguno. Ahí les acabo de poner la definición que les leí para que la lean Listo, y se familiaricen más con ella y que nos digan si están familiarizados, como muy bien lo sugiere Jenny. listo. Por lo que veo, casi no hay mucha familiaridad del tema, entonces voy a ponerles un ejemplo. Un ejemplo, qué bien. Entonces, yo, bueno, dentro del proceso de los proyectos que he desarrollado, hay uno muy especial en el que trabajé, el pelo tuyo. Ese pelo tuyo lo que buscó, ¿cierto? Como concepto transmedia o transmedia, fue empezar un trabajo de multiplataforma donde la información llegara desde diferentes medios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Uno, estaba la parte activa, que son las consumidoras o aquellas que están pendientes y quienes quieren saber del proyecto, pero que además pueden participar de él. Entonces, lo que hacíamos era, usted conoce el proyecto, le gusta, usted participa contando su historia a través de qué significa el cabello afronatural para usted, y nosotros nos encargamos de que ese diálogo y esa conversación que usted ha tenido con nosotras eh, pueda llegar a otras plataformas de diferentes lenguajes. Entonces, las narrativas transmedias nos permiten tener diferentes lenguajes. ¿Qué pasaba con esto? Entonces, desde ahí se desarrollaba un artículo, ¿cierto? Que estaba muy conectado a esta historia, pero ya me da otro dato adicional, ¿cierto? Que no es, ¿qué pasó con mi cabello afronatural en la escuela? Ah, no, ahorita me va a contar esta misma persona. Dentro del artículo es, ¿qué pasó cuando reconocí el poder de mi cabello, de la estética afronatural? ¿Cierto? Pero además nos encontramos que va a haber un podcast, ¿cierto? Un podcast que puede estar en Spotify, puede estar en Deezer. Bueno, ese podcast está un poco contándonos, ¿cierto? De las experiencias, de pronto voy a poner un ejemplo, amorosas de las mujeres negras. ¿Qué pasa con las mujeres negras en términos afectivos? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Teníamos a un personaje que además de esos consumidores, entregándonos diferentes narrativas desde diferentes plataformas. ¿Y cómo se compartía eso? Desde WhatsApp, ¿cierto? Desde correo electrónico. Y eso, ¿qué es lo que hace? Que sea una comunicación mucho más, yo le llamo comunicación fluida, porque todo el tiempo el consumidor puede estar navegando en ese discurso, ¿cierto? Y retroalimentando información que tenía acá y complementarla con otra. Hay un proyecto muy especial que estamos trabajando ahora último. Realmente casi todos los proyectos en los que trabajo son de plataformas o de conceptos transmedia. El último que trabajamos es un documental en el cual que queremos hacer a largo plazo, a mediano plazo, que es A mí también me pasó. A mí también me pasó, lo que busca es narrar las experiencias de racismo, ¿cierto? No como un hecho victimizante, sino como un hecho que nos permita reconocer qué es lo que hemos normalizado o qué prácticas, discursos, palabras estamos normalizando. Para mí este proyecto ha sido muy especial porque ha sido un proyecto 100% transmedia. Entonces, ¿qué nos ha permitido a nosotras? Navegar en qué? En unas entrevistas, navegar. ¿Cuál es este? Ok. Perdóname, eso mandó Saulo. Ok, listo. Bueno, ya para cerrar un poquito, ese proyecto lo que hizo, lo que está buscando en este momento, es que este proyecto que empezó como un discurso grabado o como audiovisual, se pueda empatar con el diálogo con las presumers o con las personas que van a estar conectadas al proyecto por medio de conversaciones, ¿cierto? Es que venga, más hay una estrategia, a mí también me pasó, entonces ahí generamos un hashtag, ¿cierto? Entonces cuando hay un hashtag hay otra comunicación, entonces empieza la gente a decir, es que a mí también me pasó lo que usted me está contando, entonces empieza a generar un diálogo muy rico, una conversación. Entonces, básicamente, no sé si en términos de concepto queda claro, ¿cierto? Que es una
narrativa transmedia, pero espero que el ejemplo pueda dar unas luces, ¿cierto? De qué se trata y la importancia que tiene esto como herramienta, escuchen bien, para mí casi gratuita, casi, ¿cierto? Asequible, fácil de hacer, ¿cierto? Y que nos pueda ayudar a que nuestra comunicación y nuestros proyectos tengan aún mucho más incidencia, ¿cierto? Si no funciona por WhatsApp, funciona por un podcast, funciona por un artículo, entonces eso es lo que va a permitir que suceda. Dejo hasta ahí para que Vane también nos cuente. Jenny, antes de darle paso a Vanessa, nos encantaría que nos compartieras un enlace de esos dos proyectos que mencionaste para que los asistentes puedan ampliar y conocer más a fondo ese contenido tan interesante que subiste. Porque a mí también me pasó que lo vas a hacer. ¿Y el primero cómo se llamaba, decías? Ajá. ¿El primero cómo era el nombre? Ese pelo tuyo. Ese pelo tuyo. Qué bien. Sería bueno que nos pusieran los enlaces. Claro que sí. Los enlaces que nos pudieras poner allí en el chat, y si lo puedes proyectar sería magnífico. También si lo pudieras proyectar algún fragmento de alguno de ellos, ¿vale? Perfecto, bueno, Vanessa. Perfecto, voy a buscarlo. Lastimosamente, bueno, listo, ya. Dale, si lo tienes nos avisas y lo hacemos. Vanessa, claro, vamos contigo. Sí. Gracias. Bueno, lo transmedia, ay Dios mío. A mí me parece que lo transmedia, si bien hay unos elementos gratuitos, como lo menciona Jenny, sí me parece que es una cuestión de sentarse con mucha calma y pensarse eso transmedia cómo va a funcionar. Y por esa razón yo considero que lleva su tiempo, ¿sí? Que lleva bastante tiempo que hay que invertirle. De por sí la comunicación en todas las esferas lleva mucho tiempo porque es una cuestión de pensarse lo que se va a hacer y pensar cada una de las etapas porque intervienen muchas personas, hay diferentes etapas para construir este tipo de proyectos o este tipo de productos. Nosotros como revista Vive Afro pues somos un medio de comunicación digital. Sin embargo, el estar en las esferas digitales y el estar en el ecosistema digital pues no significa que solamente nos basemos en eso. Y para nosotros, pues ha sido muy importante complementar lo digital con lo presencial. Obviamente por temas de pandemia, pues nos ha tocado hacer todo absolutamente digital, pero sí hemos tenido muchos procesos muy interesantes, que ya les voy a contar, que han mezclado las dos cosas, que han mezclado lo online con lo presencial. Generalmente nosotros hacemos diferentes eventos que van relacionados con las temáticas también que trabajamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, trabajamos temáticas culturales y lo ligamos con eventos que tienen que ver con esas temáticas culturales. ¿Sí? Eventos que tratamos que sean una experiencia también para quienes no conocen la cultura afro, como para quienes la conocen, la recuerden, la revivan y sientan otra vez esa conexión. Por ejemplo, en ese aspecto tenemos un evento muy chévere que se llama el baile de pellejo, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes deben saber qué es el baile de pellejo, que era este baile tradicional, bueno, o qué es, porque hay algunos territorios que todavía lo hacen, donde sonaba chirimía toda la noche, donde se enamoraban nuestros abuelos, ahí era donde se conocían, se enamoraban, y bueno, tenemos entonces este evento, pero este evento está ligado con contenido que tiene que ver con este tema en particular, ¿sí? Porque el baile de pellejo no es solamente el baile y ya, sino que hay unas músicas que dan introducción al baile, hay ciertos aspectos culturales que están alrededor de él. Entonces, esto es un ejemplo de lo que hacemos a través de lo transmedia. Generamos ese contenido, pero también generamos un evento que conecta y que lleva a generar esa experiencia. Ajá, o baile pesetero, exacto. Por aquí está doña Yanira, saludito para ella. Bueno, y por otra parte tenemos también, nosotros tenemos una línea dentro de la revista que se llama Movilización y Participación Ciudadana, ¿sí? En esta línea lo que buscamos es que a través de la comunicación y del periodismo, pues la gente se pueda movilizar. Y para eso, en el 2019 empezamos con un proyecto que nos enorgullece muchísimo, que se llama Contar lo Nuestro, que Jenny es una de nuestras docentes en el módulo de cine y fotografía, y ella puede dar fe del impacto que ha tenido este proyecto en la población, ¿sí?
Es un proyecto que tiene que ver con temas de patrimonio cultural, es decir, aprendemos sobre el patrimonio cultural, pero aprendemos también a generar contenido que visibilice ese patrimonio cultural. Y en ese sentido, una de las acciones, por ejemplo, que se salen de lo digital en el 2019 fueron los recorridos a sitios de mayor presencia afro en las ciudades donde lo realizamos. En ese año lo pudimos hacer en Medellín y Bogotá y tuvimos diferentes salidas, porque a veces uno cree que en la ciudad no existe patrimonio cultural, pero es que resulta que hay un 70% de personas afro que salen del territorio por las diferentes situaciones y llegan a la ciudad, ¿sí? Entonces cargan con ellos todos los saberes, toda esa historia, toda esa cultura, que bueno, empieza a tener como otras dinámicas dentro de las ciudades capitales. Entonces hacemos ese ejercicio y es un proceso también de inmersión, es un proceso de ir a hablar con la gente en los barrios, de conocer también desde su voz las diferentes situaciones y sobre todo cómo sobrevive la cultura a ciudades que por sistemas también racistas han querido que estas culturas no sobrevivan y no permanezcan. Desde allí también hemos creado una plataforma digital que se llama Contar lo Nuestro, ¿sí? Contar lo Nuestro, digamos que es una estrategia macro de la revista, que incluye lo que les cuento del diplomado, incluye la plataforma e incluye unos premios de patrimonio cultural para creadores y creadoras de contenido. Y en esta plataforma lo que nosotros hacemos es una generación de contenido colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente nosotros, los periodistas que estamos en el equipo, generamos ese contenido, sino que todas las personas que participan en el diplomado, sin importar a qué se dediquen, generan ese contenido. El año pasado tuvimos unas experiencias muy interesantes de artistas, de docentes, de personas, por ejemplo, del sector de la moda, que hicieron unas cosas maravillosas. Entonces vemos cómo el diplomado fortalece esas capacidades, pero también cómo la comunicación, lo que les decía al principio, no solamente es para comunicadores y para periodistas. Entonces creo que desde allí, pues con estos ejemplos, podemos abordar un poco el tema de lo transmedial, ¿sí? Que lo transmedial no es solamente irnos a contar esa historia por una página web, por un podcast, por una red social, sino que también podemos llevar unas experiencias a nivel presencial, que eso me parece vital, ¿sí? Porque yo creo que lo hemos vivido en pandemia y con este encierro como que yo soy una que quisiera estar todo el día en la calle porque ya estoy agotada de estar encerrada, de esta virtualidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos irnos pensando proyectos transmediales que combinen lo digital con lo presencial cuando ya esta situación de pandemia se normalice? Entonces quiero dejarles esto como un ejemplo y bueno, creo que no me queda faltando nada más para agregar. Claro que sí, Vanessa, a ti también, luego de esa excelente exposición de lo transmedial, cómo lo has vivido desde la revista Vive Afro, pues también la invitación a ti para que le compartas a todos los asistentes algún vínculo, bien sea para Contar lo Nuestro, para la plataforma de la revista Vive Afro, donde puedan ver parte de ese trabajo en lo transmedial que ustedes han hecho. Y mientras la escuchaba, pues les cuento que para mí fue inevitable... Hola. Ay, qué pena te interrumpo. No sé si Juliana, porque yo estoy conectada desde el celular y aquí me es muy complejo entrar a la página y enviar los enlaces. Si de pronto Juliana nos pudiera ayudar con esto, ¿sí? Dentro de la página de la revista ahí está toda la información. Listo, ya Juliana hizo que ok. Gracias, Vanessa. Entonces, mientras las escuchaba a ti, Vanessa, y a Jenny, se me vino una frase a la mente, y aparte de la definición de transmedial que ya la había pegado aquí en el chat, se me ocurrió que lo transmedial, visto como la oportunidad de expandir la experiencia comunicativa, es decir, que un evento comunicativo no se agote en un solo formato, en un solo golpe, sino que pueda trascender, que la gente pueda interactuar, que pueda, y el tema de los hashtags es muy fundamental allí para que no se pierda como la oportunidad de seguirle sacando el jugo a un tema hasta el último momento. Creo que es eso lo que nos permite también lo transmedial, como poder exprimir los temas, poderle dar participación a los públicos y no una participación pues como recibidores de información, por así decirlo, sino que ellos también puedan coger esos contenidos y transformarlos y compartirlos y darles una vida mucho más
prolongada. Van siendo ya las 5:28, pues yo le quiero dar la palabra a nuestro público, a nuestros asistentes. No, ¿me Si puedes hacer desean una hacer pregunta? alguna pregunta. Claro que sí, te escuchamos. ¿Puedo hacer una pregunta, Henry, de nuevo? Henry, de nuevo. Dale, Vamos a ver si, dale, porque voy Henry. aquí manejando ya y a ver si de pronto haya una... cuando yo estaba haciendo la maestría y lo hice sobre cómo es el empoderamiento de la población afro a través de la etnoeducación en televisión y en medios de educación. Y una de las preguntas cuando hice la investigación, Jenny estuvo allí y otras personas, yo decía, conocemos cuáles son los principios de la educación para aplicarlos en nuestros proyectos, para que puedan haber ese empoderamiento político, cómo ellos han aplicado esos principios. Porque tenemos que también, a veces hablamos que queremos incidir, queremos hacer, pero también tenemos que mirar cuáles son las herramientas que hay y qué tenemos para poder nosotros imprimirlos en nuestros productos. Entonces, Jenny, Saulo también que está allí, que trabaja en los medios y Vanessa, conocemos los principios de la educación para nosotros poder hacer ese trabajo desde allí cultural y también político. Bueno, yo te respondo, Boris, sí, nosotros conocemos, ha sido un proceso de estudio, sí, porque obviamente al ser periodistas o al ser comunicadores, la mayoría del equipo, y bueno, hay personas de otras áreas, pero principalmente estos dos perfiles, pues no teníamos unas bases sobre el concepto de etnoeducación, pero ha sido un proceso también de estudio durante los últimos años, que creo que ha sido lo que nos ha posibilitado de alguna forma el éxito de contar lo nuestro, que ha sido un proceso que se ha potencializado en los últimos 2 años, ¿sí? Porque gracias, obviamente, a las bases de la etnoeducación, primero entendemos que la etnoeducación es una mirada a cómo podemos nosotros enseñar y aprender con nuestras propias dinámicas, ¿sí? Bajo nuestra propia visión, bajo nuestra propia cosmogonía. Y en este sentido, los procesos educativos que llevamos a cabo desde la revista, pues tienen ese concepto muy claro, que no solamente es una persona académica, un profesor, el que nos enseña algo, sino que también es un sabedor o una sabedora que está dentro del territorio o que ya no está dentro del territorio y le tocó salir, quien también nos puede enseñar y nos puede traer ese conocimiento que también es valiosísimo, ¿sí? Que creo que ha sido también un ejemplo que nos ha dado Mabel Torres. Cuando Mabel Torres empieza a decir, a pesar de tantas cosas o tantos ataques que ella sufrió, ¿sí? A poner a conversar esa ciencia pues tradicional y con otro tipo de ciencia o este otro tipo de conocimiento. Entonces yo creo que la educación es vital para los proyectos que llevamos a cabo, que pensarnos esa educación no tradicional, pensarnos otras formas de educarnos, otras formas de pensarnos, otras formas de comunicarnos también es importante, ¿sí? Que sobre todo haya diálogo, creo que esto también es muy importante, creo que el diálogo dentro de las comunidades fortalece muchísimo los procesos de aprendizaje, ¿sí? Que yo creo que muchas veces en los procesos educativos solamente está la cátedra maestra, el profesor hablando y hablando, pero cuando se dan estos diálogos donde todo el mundo puede participar, donde todo el mundo puede dar su visión, creo que hace parte precisamente de los procesos de educación y que fortalece mucho más el aprendizaje. Nosotros lo vemos con una clase de la maestría que tenemos con, ay, se me escapa el nombre del profesor. Jorge Melguizo. Jorge Melguizo. Jorge Melguizo, exactamente. Donde Jorge Melguizo nos hace una serie de preguntas y él nos dice, bueno, en esta clase voy a tener más preguntas que respuestas, pero donde nos pone a conversar a todos y donde nos pone a cuestionarnos muchas cosas. Entonces yo creo que ese diálogo también es importante, ¿sí? Que todos tenemos una visión, todos tenemos unas experiencias que pueden ser muy enriquecedoras y que creo que nuestros procesos, tanto Cimarrón como Vive Afro, estamos atravesados por procesos etnoeducativos. Además, desde la visión de la revista, concebimos la educación como un pilar fundamental
para mejorar condiciones de vida de la comunidad, para hacer muchísimo mejor lo que hacemos y para comunicar también más eficazmente y pertinentemente con las realidades. Sí, ahí en términos de Henry también de, bueno, como lo que tú decías, como si realmente... Ajá. Es que, por ejemplo, cuando hablo de los principios de la no educación es porque yo he mirado muchos de los contenidos, de las cosas que he hecho, y para eso hice un trabajo con Candelina, por ejemplo, con esta serie infantil, esta serie infantil. ¿El profesor superó? ¿Se le cayó la llamada a Henry? Candelaria y Guillermina, y no había muchos principios de la educación. O sea, es que en la educación, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no había una interculturalidad, no había un lenguaje de las diferentes etnias. O sea, es que la educación tenemos que entrar a conocer más de esos principios, ¿cierto? Para decir si estoy haciendo una parte en lo educativa. Entonces, por eso es la pregunta que la hago a propósito, porque me he empeñado en mirar esos contenidos y tratarlos de que la gente cuando esté haciendo, le está haciendo a conciencia en esas cosas, la cohesión social, tener diferentes actores, porque es para que precisamente entremos entre las cosas que nosotros hacemos, cuáles lenguajes están allí, del palenquero, del raizal, de otras etnias, del indígena. Entonces, ahí donde yo voy, por eso hago hincapié para que volvamos a leer esos principios de la educación, porque hay otros también, pero con los principios. Bueno, ahí escuchábamos a Henry con un aporte muy valioso, y es para entender cuáles son esos principios de la etnoeducación al momento de vincular la etnoeducación como una herramienta transversal también del ejercicio comunicativo. Jenny iba a agregar algo sobre la intervención de Henry. Voy a agregar algo. Claro, la pregunta creo que es muy pertinente, ¿cierto? Y más por el espacio que nos convoca obligadas hoy aquí. Y UNICEF viene hablando de etnoeducación, la UNESCO viene hablando de etnoeducación, el Ministerio de Educación viene hablando de la etnoeducación. Se hacen principios de la CEA, que es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, ¿cierto? Como estrategia en los colegios y universidades, que está en proceso. Pero ahí la pregunta de Henry es clara y muy importante, y es, a la final, aquellos que estamos haciendo esta comunicación alternativa y estamos haciendo esta educación alternativa, ¿estamos capacitados para el tema de la etnoeducación? Claro, es válida, ¿cierto? Es una pregunta que a la final nos pone a reflexionar, y es desde qué lenguajes estamos nosotros manejando realmente lo que es la etnoeducación. Y más que el lenguaje es cuál es nuestra formación, ¿cierto? Políticas como personas negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o indígenas para llevar estos temas a la mesa. Algo muy importante en el caso de lo cinematográfico, para yo hablar de la etnoeducación desde lo cinematográfico, para mí se ha vuelto fundamental, uno, es conocer, nuevamente insisto, en los vacíos que existen para la educación en los términos audiovisuales que yo viví, ¿cierto? Y es, uno, la falta de referentes, dos, la falta de simbologías, la falta de productos que a mí me muestren, ¿cierto? Esa visión propia o esas narrativas propias de las comunidades o de la comunidad a que yo represento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en mi caso? ¿Cierto? Yo reconozco cuáles son, qué necesitamos, cómo hago para que esa comunicación o esa educación que estoy entregando, ofreciendo o información que estoy dando sea realmente valiosa dentro del término etnoeducativo, ¿cierto? Dentro de ese marco etnoeducativo. Y es que te estoy enseñando cómo manejas esa cámara, ¿cierto? Pero yo sé que hay otros principios básicos que no te lo va a enseñar la academia, pero que si lo vemos desde el enfoque diferencial, van a haber otros cambios, ¿cierto? Y es, bueno, es que setear la cámara para pieles negras es diferente, pero es que podemos dialogarlo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Además de eso, yo entrego herramientas como
parte de historia. Yo puedo entregar dentro de eso información valiosa sobre qué representa la comunidad étnica, qué valores representa. La educación transversaliza diferentes temas que lo que hacen es enriquecer un poco el tema de la identidad, ¿cierto? O el tema identitario en cada persona o estudiante. Entonces yo creo que ese tema de educación, cuando uno habla de etnoeducación es delicado, ¿cierto? Porque desde a dónde estoy educando, creo que esa pregunta que aquí a todos nos queda clara, y es, si yo estoy en un colegio, ¿qué es lo que yo voy a entregar? ¿No? Y eso ha sido parte de lo que ha querido hacer el Ministerio de Educación, capacitando a maestras y a maestros blanco-mestizos o que no tienen comunicación, o que no tienen información sobre este tema, para que ellos puedan tener herramientas, como decía Vanessa, éticas y políticas para hacerlo, ¿cierto? Porque pues si yo tengo un racista hablando de etnoeducación, ¿de qué estoy jugando? ¿No? O sea, no estamos haciendo nada. Entonces yo creo que por ahí va también parte de este diálogo que plantea nuestro compañero Henry, que me parece muy interesante. Claro que sí. Henry mencionaba unas palabras que creo que son muy pertinentes para entender el término de educación y que todos debemos de alguna forma enfrentar cada vez más el tema de la educación para hacer mejor la labor de contadores de historia, ¿cierto? De periodistas, de comunicadores, de personas con arraigo a un territorio, no solamente los comunicadores, sino todas las profesiones y todos los que sentimos amor por el Pacífico, por el Chocó, por un municipio en específico. Debemos adentrarnos, así como a entender lo estratégico de la comunicación, también a entender un poco cómo la educación juega un papel importante para darle un mayor sentido a ese ejercicio comunicacional de contar historias y de ejercer una comunicación estratégica. Él hablaba de cohesión social, él hablaba de diversidad, de respeto por la diversidad y por las múltiples cosmovisiones, ¿cierto? Es entender, por ejemplo, que los afros no somos únicamente los afros, sino que compartimos un territorio con los indígenas, que de hecho son los primeros que ocupan este territorio y que merecen también respeto por parte nuestra. Y bueno, aquí Henry nos está escuchando y espero haber de alguna forma expresado en pocas palabras lo que él quería transmitirnos cuando nos hacía ese llamado a conocer sobre los principios de la etnoeducación. La invitación sigue estando abierta. Henry, ¿querías agregar algo más? Pero antes de darle la palabra a Henry, quiero recordarles a todos los participantes en este conversatorio pues que pueden hacer preguntas tanto para Jenny, nuestra invitada, como para Vanessa, nuestra otra invitada, si tienen alguna inquietud. Oscar Mario, John Weimar, John César, Silvia Bermúdez, Samara, José Samid, Julia, Carlos Mera, Lexi Durán, todos los que están aquí participando, si tienen alguna pregunta, Ana María Arango también, pues abrir los micrófonos y puedan levantar la mano con confianza para conocer un poco más sobre las visiones y las experiencias de estas dos grandes mujeres con las que estamos conversando en esta tarde. No todos a la vez, muchachos, uno a la vez. Oscar, tienes el micrófono apagado. Creí que iba a hacer una pregunta porque lo vi moviendo la boca. Bueno, pues, se me fue la cámara. Oscar, aquí se te apagó el micrófono de nuevo, Oscar. Intenta activar el micrófono nuevamente, por favor. Ahora sí. Gracias, Saulo, para ti. Saludos para Juliana, para nuestra compañera de la revista Afro y demás integrantes del grupo. Es importante reconocer y tener el empoderamiento de lo que vamos a realizar. Saludos también para ti, se me estaba pasando. Creo que nosotros debemos, el aporte que nosotros damos desde aquí, desde cada uno de los medios y desde nuestras experiencias vivas, es lo que usted nos expresaba ahora, tener de dónde contar la realidad de lo que pasa sin que nos tengan que manipular la información, ¿sí? Porque en muchas ocasiones el producto le llega al oyente, al televidente, al lector, porque de una manera que simplemente se lo hacen saber las fuentes principales de lo que ellos están informando.
pero nunca en su mayoría se van a buscar la contraparte, la otra parte, como le llamamos, de esa información y poder llegarles a la comunidad con una información real. Sí, esto me indica que uno no se debe basar únicamente en fuentes, en nuestro trabajo, pues en nuestras condiciones, en fuentes de entidades públicas o privadas. Más allá de eso, tenemos que ir al campo de batalla, como lo llamamos acá, y el campo de batalla son nuestras comunidades. Yo quiero pues realizar un aporte importante que en esta tarde lo que hemos escuchado por parte de las dos anfitrionas que tenemos aquí, que es muy importante el empoderamiento y sobre todo tener la realidad de lo que estamos comunicando. Quisiera pues, no sé si alguna de ustedes tiene algún interrogante hacia mí para poderles responder. Gracias por la participación en este día y quiero contarles a ustedes que estaré de puertas abiertas para lo que puedan adelantar. Gracias a ti, Oscar. Gracias, Oscar. Excelente aporte de Gracias, Oscar. Si alguien más desea hablar, levanta la mano o nos pone que lo desea hacer en el chat. Yo, mientras alguien más se anima a participar, quiero pedirle a Ana María Arango que nos regale una explicación sobre el término obligadas, que es lo que le da sentido a este espacio. Yo aquí estaba leyendo a Ana María y decía una frase muy bonita, y es que hemos encontrado que no existe mejor imagen para expresar esta conexión entre el territorio y las comunidades que el ritual de la obligada, a partir de la cual el destino de un ser humano queda física y espiritualmente ligado a un lugar. Estar obligado a un territorio implica pertenecer a él y que éste a su vez pertenezca. Es crear un lazo de sentires y afectos que recubren y dan sentido a la existencia misma. Es una frase muy bonita y pues antes de darle la palabra a Ana María para que nos hable un poco de ese ritual de la obligada, también invitarlos a todos a que seamos generosos y una tarea muy sencilla es que en el chat escribamos a qué lugar, a qué territorio estamos obligados, a qué territorio nos sentimos obligados en esta tarde, bueno, para compartir y conocer las diferentes perspectivas, los diferentes puntos de vista y que hagamos eso un poco más interactivo. Ana María, cuéntanos de ese ritual. ¿Has vivido en carne propia el ritual de la obligada? Bueno, no, Saulo, pues primero agradecerte por esta amorosa moderación y por hacerla además tan interactiva. Estas dos mujeres que tenemos hoy acá como invitadas a Obligadas, pues yo siento una admiración profunda y cada vez que ellas cuentan lo que están haciendo es que es una cosa impresionante. O sea, yo vivo muy impresionada con el trabajo tanto de Vanessa como de Jenny, como que en serio son de una creatividad y a mí me inspiran muchísimo y cada vez que hablan aprendo un montón. Entonces, primero darles las gracias por aceptar esta invitación. Aprovecho de una vez el espacio para dar las gracias. Y bueno, nosotros desde la Corporaloteca, nuestra investigación, digamos, que más hemos querido y que más nos ha marcado, pues fue Velo Qué Bonito, que es una investigación que se basó en el tema de los cuidados de la primera infancia. Aquí hay muchas personas de Tadó, de Certegui, que nos acompañaron en ese proceso, en esa investigación. Entonces, desde esa, escuchar a las parteras, escuchar a las cuidadoras, pues entendimos la importancia del ritual de la obligada como un ritual que conecta el alma de ese ser al territorio, que marca el destino de esa persona y que marca el carácter, pero es una conexión muy fuerte con el territorio. Y luego, pues hemos ido, digamos, yendo a otras esferas, a otras investigaciones, como por ejemplo el trabajo con los jóvenes, con las y los jóvenes en Quibdó, y es algo que a mí personalmente me hace mucho ruido, y es qué pasa con estas chicas y estos chicos que no crecieron, pues que el conflicto les arrebató su derecho a ser obligados, que el conflicto les arrebató su territorio,
que no crecieron bajo esos repertorios de amor y de cuidado. Y entonces, pues ahí desarrollamos esta metodología que se llama Raíces, Tierra y Alas, y trabajamos mucho hablar de esos territorios ancestrales, hablar de los linajes, hablar de las familias. Y entonces el año pasado, cuando estábamos pensando el tema para el seminario de educación artística, sabíamos que era sobre ecologías afectivas, y resulta que el equipo se reunió, yo no podía estar en esa reunión, y les dije como, bueno, reúnanse y miren a ver cuál sería el tema, la metáfora del seminario, porque el seminario siempre tiene una metáfora muy fuerte. Entonces, ¿cuál sería la metáfora del seminario? ¿Cuál sería el tema del seminario si es ecologías afectivas? Y entonces todos se reunieron, las chiquitos, las chicas, todos, y empezaron a discutir, y al final les dije, bueno, ¿cómo les fue en la reunión? Y dijeron, no, es que salió el tema de obligadas. Cuando dijeron obligadas, yo dije, oh por Dios, claro, ecologías afectivas, obligadas. Y entonces ese fue el tema del seminario pasado, pero fue como el tema de debate con el equipo el año pasado, todo el tema de los cuidados. Yo creo que el COVID, como muestra Jenny, el COVID como que también nos arrebató eso, ¿no? Ese tema de cómo son esas redes de cuidado, bueno. Y entonces ahí fue cuando salió la convocatoria del Ministerio de Cultura de narrar el territorio, y dijimos, oiga, si hay algo que a veces desconecta mucho a la gente del territorio, y es la tecnología, ¿sí? O sea, son los medios de comunicación y la tecnología. Los medios de comunicación, por lo general, en los territorios se muestra como algo que desconecta a la gente. Entonces, ¿qué pasa si más bien hablamos de estas nuevas tecnologías para conectar? Y nos seguía haciendo mucho sentido este tema de conexión y de obligadas y conectar al territorio. Ahí pasa una cosa que creo que es muy interesante, y es cómo estar en el territorio no es necesariamente estar obligado y tener el territorio adentro. Arturo Escobar nos dice que es tremendo como una de las cosas más tenaces, él habla del desarrollo, ¿no? Del desarrollo y de lo más terrible que pasa en el territorio, es como la modernidad, el desarrollo, desterritorializa a la gente, pero sobre todo de mente más que de cuerpo. Entonces, a veces hay gente que tiene más metido el territorio en su alma estando en las zonas rurales, urbanas, que personas que están en las zonas rurales. Perdón, sí, o sea, tienen más el territorio las personas que están en las zonas urbanas que personas que están en las zonas rurales. Vemos como personas que están en las zonas rurales pueden estar más desterritorializados que quienes habitan las zonas urbanas. Entonces, esto me pareció muy chévere, porque habitar el territorio físicamente no quiere decir que el territorio te habite. Y entonces, ¿cómo hacer con las nuevas tecnologías para rehabitar el territorio? Y sobre todo quienes están ahorita en la tambora mágica de Certegui, de Tadó, de Nuquí, cómo desde esas tecnologías habitar el territorio, seguir habitándolo, y también quienes están pues por fuera del territorio, tener el territorio. Y eso es obligarse. Entonces, esa es la historia de Obligadas. Qué pena que me extendí un poquito, pero pues esa es. Y muchas gracias, de verdad. De verdad que es un honor tenerlos en este espacio, a mis tres compañeritos de maestría y de vida, y los admiro mucho. Gracias, Ana María. También es un honor para mí estar aquí de veras, acompañándote en esta iniciativa tan bonita, y pues obviamente compartir ideas y dialogar con estas dos grandes mujeres, las que también yo admiro tanto. Siempre es un honor, siempre será un gran placer. Bueno, tú lo decías, es una metáfora espectacular la de esa palabra obligada. Cuando la escuchaste, imagino que fue como eureka, no pudo haber mejor palabra para expresar esto. Y ya lo que tú decías de no necesariamente hay que para estar obligado al territorio hay que estar en él, se puede demostrar con el ejemplo de nuestra querida Deyanira Valdés, que nos escribe desde Medellín y comenta aquí en nuestro chat
Deyanira Valdés está ligada totalmente al territorio chocuano y especialmente obligada espiritualmente a través del ritual Amiquibdó y deja claro que vive en la ciudad de Medellín. Con esa expresión queda demostrado lo que tú nos acabas de expresar, Ana María. También nos escribe Dani Zuley Castro. Gracias por Claro estar sí. acá, Deyanira. Ahora Deyanira nos va a saludar. Y también Dani Zuley Castro comenta, yo estoy obligada al territorio chocuano y obligadísima al teatro, a la comunidad. Ahí escuchamos entonces, ahí leemos esas dos intervenciones que nos hacen estas dos hermosas mujeres. Por aquí también nos escribe José Samid Mosquera. Buenas tardes. Bueno, también John César. John César también nos escribe. Mire, John César Mosquera dice... Buenas tardes. Está en la parte de atrás de mi escasa en BT, en una palma de coco. ¡Wow! Está obligado a BT, el lugar donde nació John César Mosquera, actorísimo, de los mejores del Chocó, el ave fénix. Definitivamente qué bueno tenerte por aquí también, John César. Y un último comentario de José Samir Mosquera Palacios, que dice, saludos, yo fui obligado a Certegui y de allí son mis raíces y mis ancestros. Siempre me he visto identificado con mi territorio. Maravilloso, gracias por su participación. Y pues seguimos escuchando sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Y pues no puedo dejar de preguntarle a Vanessa y a Jenny, ¿a qué lugar, a qué territorio están obligadas ustedes? Ay, pues mi chica, yo estoy obligada definitivamente a mi Pacífico, al Chocó, en especial Andagoya, ahí donde mi abuela y donde nace mi mamá, y a Cali, literal a Cali porque pues en Cali nací, porque igual ahí también como que forjé parte de lo que, también de lo que soy, ¿no? Sí, estoy obligada al Pacífico. Yo también, yo estoy obligada al Chocó, especialmente a la tierra de mi mamá, de mi abuela, de mis tías, Condoto, que por eso me encanta la canción de Choquitown que dice, Condoto, pequeñito lugar que tanto extrañas. Bueno, y estoy obligada también a Santa Marta, mi papá es de Santa Marta y esa tierra yo la amo profundamente, yo quisiera poder viajar constantemente a ambos, o sea, estar como del Chocó a Santa Marta y de Santa Marta al Chocó, pero lastimosamente hay unas dinámicas de vida que no lo permiten, pero sí sueño también con estar un tiempo navegando por allá en el Pacífico y conociendo mucho más los territorios. Magnífico, magnífico. Que esas obligadas también sean elegidas y pues qué bueno poderse obligar a todo el territorio porque pues somos un territorio con muchas cosas en común, Pacífico Norte, Pacífico Sur y también con muchas diversidades. Entonces hay mucho que aprender, hay mucho que conocer y yo también quisiera obligarme cada vez más al Pacífico. Ya lo estoy, pero la tarea está en poderse obligar más, en poder auscultar esa esencia que hay en nuestro territorio, todas esas cosas que tenemos en común. Cuando conocí Buenaventura por primera vez fue una experiencia súper bonita porque sentí que estaba en Quibdó, pero un Quibdó más grande. Entonces es bonito poder descubrir todas esas cosas que tenemos en común, a pesar de que son territorios también, a pesar de ser similares, también son bastante diversos. Por aquí nos habla Carlos Andrés. Te escuchamos, Carlos. No. Se le fue la voz a Carlos Andrés. Mientras Carlos Andrés se decide, le quiero dar paso a algo que les había prometido al principio y es que vamos a ver el tráiler de A mí también me pasó, este trabajo que nos hablaba Jenny ahora en su intervención desde Cimarrón Producciones. Vamos a darle paso a este tráiler y ya seguimos con esta conversación. Montar el racismo es importante hacerlo en el nivel institucional. Aquí estamos exponiendo nuestra piel, estamos exponiendo lo que constantemente atravesamos
y la maestra le dice, ¿por qué no le quieres dar la mano? Y el niño dice, es porque ella es negra. Empezar a uno aceptar que uno fue racista, aceptar que uno también vulneró a alguien. Algo así como, ¿cómo quieres que te diga? ¿Negra? ¿O negrita? ¿O cómo te llamo? Y cuando yo tenía reuniones con los proveedores y veían que la que llegaba era una mujer negra y no llegaba con el cabello alisado, sino que ya estaba haciendo la transición de mi cabello, entonces como que, usted es la negociadora. Y yo, sí, ¿cómo estás? Mucho gusto. Entonces, al alisarme el cabello quería ser igual a mis compañeras o amigas blanco-mestizas, pero a la final muchas de ellas te reafirmaban a ti de que por más alisada que podías estar, tú no ibas a ser igual a ellas. Bueno, ahí está un trabajo que ya próximamente Geni presentará al mundo, a Colombia, al mundo entero, sobre una temática de obligatorio tratamiento como es la discriminación racial, como es el colorismo. Entonces, qué bueno poder conocer ese producto audiovisual que Geni está trabajando en su productora Cimarrón. Bueno, para despedirnos en este diálogo me gustaría escuchar ¿con qué se quedan? ¿Qué desean compartirles a nuestros asistentes en este día? ¿Cuál es esa frase que se les quedó instalada en el corazón en esta tarde? ¿Cuál ¡Saulo, es el mensaje yo! potente? Aunque ya Chito está pidiendo la palabra. Démosle la palabra a Chito y ya ustedes vayan pensando qué van a responder para el cierre. A Chito, te escuchamos. Saúl, manito, te quiero mucho, te admiro y valoro el trabajo que estás haciendo con Radio Nacional demasiado. Vos sabes que yo estoy siguiendo ahí tus pasos lentamente. A las nenas, decirles que las quiero mucho, que para nosotros es muy significativo el trabajo que realizan en los medios nacionales, el trabajo que realizan por los medios locales. Gracias por esta labor. Estamos en estos momentos en el municipio de Tadó con el proyecto Tambora Mágica, realizando un proceso de fortalecimiento con las organizaciones culturales que están día a día trabajando por nuestra identidad y por nuestra cultura. Entonces, un placer para nosotros haber escuchado toda esta tarde esas hermosas voces y saber ese proceso de reivindicación y de lucha afro que tienen, de poder femenino. Viva la mujer afro y que viva el Chocó. Gracias a todo el equipo de la Tambora Mágica y seguimos presentes trabajando por el Chocó. Gracias, Achito. La admiración es mutua. Bonito video el que nos compartiste y que se volvió viral, que grabaste en Bojayá, donde se veía una comunidad unida, jalando todos para un mismo lugar. Creo que había una simbología muy potente en ese video y tu voz también le dio una fuerza adicional a la que ya transmitía la imagen de ver ese grupo de personas negras transportando esa planta eléctrica con tantas ganas. Gracias a ti también por estar aquí con Made in Chocó y con todo lo que tú haces, que es maravilloso y es muy potente además. Bueno, Achito ya guardó silencio. Entonces, ahora sí, para despedirnos, quiero preguntarle tanto a Vanessa como a Geni, ¿cuál es esa frase que nos quieren compartir? ¿Cuál es esa frase que les queda en el corazón? ¿Cuál es ese sentimiento que tienen en este momento? Saulo, yo quisiera, más que frase, quisiera hacerles una invitación. Y tiene que ver con que les quiero manifestar aquí que Revista Vive Afro no es mía, que Revista Vive Afro es de todos y de todas. Que Revista Vive Afro se ha convertido y se quiere seguir convirtiendo en un espacio donde las negritudes tengan voz, donde tengamos presencia, donde podamos hablar de todos nuestros temas sin límites, sin coaccionar ninguna de las voces, que ustedes que están en el territorio y nosotros que estamos en estas ciudades capitales muchas veces que no conocemos estas realidades, yo quiero invitarlos realmente a que nos unamos, a que hagamos procesos juntos, a que nos cuenten si ven que desde la revista podemos visibilizar algo, podemos mostrar algo, amplificar las voces que ustedes tienen allá, lo podamos hacer. Yo creo que en esa medida vamos a seguir construyendo lo que necesitamos, que es identidad, que es representación, que es visibilidad, que es que nuestras voces se escuchen y que seamos esos referentes para estas futuras generaciones. Entonces, es mi invitación y de verdad espero poder compartir y articularme con cada uno de ustedes, con cada una de sus iniciativas
Me alegra mucho saber que aquí está, bueno, se me olvida el nombre de la persona que intervino ahorita, de Made in Chocó, ¿cómo le dicen? Achito. Achito. Me alegra muchísimo que esté Achito por aquí, de verdad que ese video, cuando yo vi ese video a mí se me erizó la piel literal, porque es una muestra de verdad que cuando nos unimos como comunidad podemos lograr grandes cosas y podemos derrotar un sistema que ha querido opacarnos, que ha querido invisibilizarnos. Entonces, esa es mi invitación, para que nos unamos y sigamos narrando y contando desde nuestras propias voces. Yo quisiera pues de verdad nuevamente agradecer este espacio, verdad que yo estuve en un proceso donde me desconecté casi 3 semanas. Esta es la primera, como después de todo ese tiempo, que tengo la oportunidad como de conectarme a otras voces, de hablar, de sentir. Y para mí ha sido también un recargar, es darme cuenta que estamos haciéndolo. Cada persona que está aquí, el trabajo que viene haciendo también la tambora, de verdad que cada vez que veo el proceso que han llevado, digo, wow, o sea, de verdad es increíble ver cómo se están levantando referentes, cómo se está logrando hacer un trabajo articulado con otros, con otras, y con lo que pasó también con Achito, pues ahí no se da cuenta de lo que hablábamos en todo este tiempo, del poder del comunicar fácil, rápida y poderosamente desde las redes sociales, ¿no? Cuando yo tengo algo que decir, lo voto, lo digo, se fue y que el mundo tiemble o no tiemble, que pase lo que tenga que pasar. Y yo sí quiero agradecer profundamente este espacio, amo cada vez que puedo compartir también con Vanessa, con Ana, creo que sus energías son sanadoras. Igual nunca había estado con Saulo, pero Saulo estoy asombrada de tu capacidad, reitero, estoy como, oye, de verdad, son esos referentes que se levantan para hacer cosas grandes. Y a todos, a todo el público y todas las personas que hoy participaron, también invitarlos a que se puedan seguir conectando a la propuesta que venimos haciendo como Cimarrón, que necesitamos de su apoyo, de que nos sigan, que puedan seguir nuestros procesos, porque a la final es ahí cuando la gente se da cuenta que está pasando algo, ¿cierto? Entonces, invitadísimos para que puedan por ahí chismosearnos, seguirnos por las redes sociales y estar muy conectados pues a todo esto que va a venir pasando dentro de estas propuestas transmedia que hablamos. Nuevamente, muchas gracias, Ana, y a todos. Bueno, de esta manera vamos llegando al final de este conversatorio hoy con dos mujeres afro referentes del mundo de la comunicación. Les invito a que por favor accedan al enlace en donde pueden llenar la asistencia. Es muy importante dejar registro de esta actividad, ustedes más que nadie lo saben. Entonces, para que por favor ingresen, ahí está el enlace compartido en el chat y que todos lo puedan llenar. Muchísimas gracias por su participación. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. 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 Saulo, de verdad, gracias a ustedes que nos pudieron brindar esta oportunidad. Gracias. Un anuncio rápido. Gracias. Por favor, firmar la lista de asistencia. Por favor, no cuelguen todavía. La lista de asistencia. Por favor, firmar la lista de asistencia. Me la piden al interno los que no la tengan. No cuelguen todavía. Achito, por favor, activen todas las cámaras para hacer una foto oficial. Y ya ha salido bastante gente, ¿no? Ha salido mucha gente como ya. 30, habían como 31. Ajá, pero no mucho, pero se han salido. Bueno, los que están en este momento, antes de salir, por favor, activen su cámara. Arréglense el cabello como lo está haciendo César Flores y posen para la fotografía, por favor. Juliana, ¿tomas la foto? Listo, ya lo tengo. Y una anuncio rápida. Y es el siguiente Listo, jueves. ahí va la foto. El siguiente jueves tendremos un taller. De Yanira, besos. Besos, la quiero mucho. Dani, tan linda, qué rico que se asomaron. Ay, qué linda. Te amo, Ana. Tan bella, qué rico que estuvieron acá. La está metiendo ropada. Doña Della, saludos. Saludos, Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien. Bien, bien. Me alegra mucho. Arropada.
Bueno, chao, chao. Muchas gracias, Anita. No se olviden del restaurante Así es mi tierra en Cadó. Así es mi tierra. Cuando vaya Con a el Cadó, 80% voy a ir por de allá. descuento. Marisco, 80% marisco. 80% de descuento, pero con la valera que da la señor Ana María. Ana María es. Bueno, chao. Chao, muchas gracias. Bendiciones. Chao, mis hermanitos. Dios los bendiga. Nos vemos.